Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy, qué bueno contar con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante en química orgánica y es la nomenclatura de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos derivados del petróleo. El día de hoy vamos a ver la nomenclatura de tres de ellos, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Van a quedar faltando, que lo veremos en un próximo video y en otra oportunidad, la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Para poder asignar los nombres, que es lo que nos compete el día de hoy, básicamente necesitamos tres cosas. Lo primero, recordar que los carbonos siempre van a formar 4 enlaces. Por eso nos vamos a fijar que cada carbono en la estructura va a tener 4 enlaces, normalmente con otro carbono o con hidrógenos. Y tenemos que aprender, ojalá de memoria, prefijos de cantidad para el número de carbonos. Eso está en las tablas, que cuando es un carbono se dice met, cuando es 2 carbonos se dice et, y así sucesivamente. En las tablas se encuentra. Y también recordar cómo se llaman los sustituyentes. Ya más adelante vamos a ver qué es un sustituyente, y en las tablas también van a encontrar tablas de sustituyentes, saber cómo es un metil, cómo es un etil, cómo es un propil. Entonces los invito para que veamos el tema. Bueno, entonces vamos a aprender un poco acerca de la nomenclatura de los alcanos. Lo primero es que debemos reconocer que se pueden básicamente encontrar dos estructuras, que son las siguientes. Esta es la primera clase de estructura, donde observamos los carbonos, una secuencia de carbonos con los respectivos hidrógenos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta misma estructura se puede representar con barras. Si contamos aquí, cada vértice va a representar un carbono. Entonces aquí voy a numerar la estructura de arriba. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Y ahora voy a numerar la estructura de abajo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces este compuesto y este compuesto son el mismo. Este tipo de cadenas se llaman cadenas lineales. No tienen sustituyentes. ¿Qué son los sustituyentes? Como brazos que le salen a estas estructuras. Ya les voy a mostrar los alcanos sustituidos. Si observamos esta estructura, ya tenemos, primero es más grande, y decimos que es sustituida porque vamos a encontrar cuál es la cadena principal. Normalmente siempre tratamos de hacer eso. Entonces acá les voy a mostrar. La cadena principal vendría siendo esta que voy a encerrar en rojito. Esta sería la cadena principal. Y lo que queda por fuera de la cadena principal, que son estos dos y este, se llaman, los voy a encerrar en bolitas, se llaman sustituyentes. Y los sustituyentes tienen nombres, pero todavía no se los voy a decir. Lo único que quiero ahorita es que reconozcamos las estructuras. Vamos a contar cuántos carbonos tiene la cadena principal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ahora esta misma estructura vamos a hacerla de esta forma. Entonces miremos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, tal cual tenemos en la de arriba. Y observen que les puse los sustituyentes en rojo. Este CH3 se representa con una sola barrita. Esto se llama metil, que ustedes pueden consultar tablas con los nombres de los sustituyentes. Este se llama etil. Entonces esta información la podemos mirar en las tablas.
y las podemos memorizar. Un metil es un solo carbono, entonces aquí este tiene un solo carbono y está unido a la cadena principal. Esto se llama metil. Y aquí tenemos 1 y 2 carbonos unidos a la cadena principal. Miren que este etil tiene 1 y 2 carbonos. Entonces esta estructura de arriba y esta es la misma. Vamos a hablar entonces cómo asignamos los nombres de estas estructuras de los alcanos. Vamos a comenzar con el alcano que tenemos acá, o con este más bien, con el primero, con el sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si es un alcano o si es un alqueno o si es un alquino. Reconocemos que es un alcano porque todos sus enlaces son enlaces sencillos. Los alcanos tienen terminación -ano y ustedes en la tabla de los prefijos de números de carbono pueden consultar cuál es el prefijo cuando tenemos 5 carbonos. Cuando tenemos 5 carbonos decimos pent. Decimos pent. Y como ya corroboramos que esta estructura es un alcano, entonces ponemos el sufijo pentano, sería el nombre de este compuesto, al igual que este también es el pentano, solo que aquí se muestran los hidrógenos y acá no se muestran. ¿Qué pasa cuando las estructuras empiezan a ser ramificadas como esta? Entonces, seleccionamos la cadena principal, que en este caso es la que está encerrada en rojo. ¿Y por qué esa es la cadena principal? Esa es la cadena principal porque es la cadena de carbonos más larga que se puede encontrar. Siempre hay que buscar la cadena de carbonos más larga. Después de que la hemos identificado, la cadena de carbonos más largas, debemos numerarlas. Si ustedes observan, ahí está numerada del 1 al 7. Pero ¿por qué está numerada de izquierda a derecha? Digamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué no está al revés? 1, 2, 3, 4. La razón es que numerando por el costado izquierdo llegamos primero al sustituyente. Entonces las numeraciones deben hacerse así, por donde lleguemos primero al sustituyente. En este caso llegamos en la posición 2 a este metil. Si hubiéramos numerado por aquí, hubiéramos llegado en la 1, 2, 3, 4, en la 5 hubiéramos llegado a este etil. Entonces por ese motivo se numera de izquierda a derecha. Ahora lo que debemos hacer es iniciar el nombre poniendo los sustituyentes en orden alfabético. Entonces este se llama metil, empieza con M. Este se llama etil, empieza con E. Entonces primero ponemos el etil con el número o la posición donde se encuentra. Entonces ponemos 3 etil. Separamos los números de las letras por guiones. Luego sigue el metil, 2 metil. Y ya finalizamos el nombre poniendo el nombre de la cadena principal. 7 carbonos es hept. Y como es un alcano, heptano. Y este sería el nombre de este compuesto, que es este mismo. Acá se aplica lo mismo, solamente que son diferentes formas de escribirlo. Vamos a asignar el nombre ahora a esta estructura. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena más larga. Entonces, si ustedes se fijan, la cadena más larga va a ser entre esta esquina y esta esquina, de extremo a extremo. ¿Y cómo la vamos a numerar? Como les indiqué ahorita, por donde lleguemos primero a un sustituyente. Entonces observemos, por aquí estamos muy lejos de este sustituyente, de este bracito, de esta Y. Mientras que por aquí llegamos a este sustituyente primero. Entonces numeramos. Usted ya no escribe, esperen, yo cambio. Entonces lo numeramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Entonces observamos que quedan dos sustituyentes. Este sustituyente y este sustituyente. ¿Listo?
¿Cómo se llama este sustituyente? Lo podemos ver en tablas porque nosotros tenemos que siempre recordar los nombres de sustituyentes y los prefijos para la cantidad de carbonos. Un sustituyente en forma de Y se llama un isopropil. Y ya habíamos visto que una sola barrita se llama metil. Como ya tenemos identificados los sustituyentes, las posiciones y la cadena, entonces lo que tenemos que hacer es poner primero los sustituyentes. Entonces voy a poner 3, perdón, no 3, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. El orden alfabético. Primero es la I antes que la M. Entonces vamos a poner en lugar de 3 un 5. 5. Isopropil. Ahora sí el otro. 3. Metil. Y ya voy a poner en rojo el nombre de la cadena de carbonos. Tiene 9 carbonos. 9 carbonos es non, N-O-N, non. Y como es un alcano, nonano. Y este es el nombre de este compuesto. Ahora vamos a observar este ejemplo. Debemos hacer lo mismo. Numerar la cadena principal por donde lleguemos primero a uno de los sustituyentes. Ahí tenemos la cadena numerada y aquí nos ocurre algo que no nos pasaba en las estructuras o ejemplos anteriores. Y es que vamos a tener, ahí tenemos, como ustedes observan, dos sustituyentes, pero es el mismo. Tenemos dos metiles, uno en la posición 3 y otro en la posición 4. Eso solamente hay que indicarlo en la cadena y se hace poniendo un prefijo de cantidad, di si son 2, tri si son 3, tetra si son 4, penta si son 5, hexa si son 6, hepta si son 7, aunque es muy difícil pues que tengamos más de 7. ¿Cómo hacemos el nombre de esta clase de estructuras? Lo mismo. Iniciamos poniendo los sustituyentes indicando sus posiciones. En este caso son dos metiles, entonces lo ponemos así. Pongo la posición 3 indicando que allá hay un metil, pongo la posición 4 indicando que allá hay un metil, pongo el prefijo de cantidad di para indicar que son dos metiles, dimetil, y ya aquí al final voy a poner el nombre de la cadena porque no tengo otros sustituyentes que poner. Son 6 átomos de carbono, entonces el prefijo es ex y como es un alcano, hexano. Ahí está el nombre de esta estructura. Ahora miremos esta estructura. Es una estructura ya pues más grande, pero el procedimiento es el mismo. Debemos primero ubicar la cadena principal. Entonces es cuestión de empezar a contar. Si cuento derecho, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si cuento hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Si cuento hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Pero hay una cadena que es más larga. Observémosla acá, se las voy a delinear. Esa cadena tiene, observemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Es la cadena más larga que ustedes se pueden encontrar acá. Ahora hay que numerarla. Si observamos por este costado y aquí ponemos este como carbono 1, 1, 2, en el tercer carbono me voy a encontrar este sustituyente. Mientras que por el otro costado, 1, 2, 3, en el cuarto carbono me voy a encontrar este sustituyente. O sea que la numeración debe ser en este sentido. Ahí tenemos la numeración y tenemos identificados los sustituyentes. Aquí tenemos un metil, aquí tenemos un etil y aquí tenemos un isopropil. Iniciamos el nombre en orden alfabético de los sustituyentes ubicando su posición. Entonces observemos. El primero que se nombra es el etil, este que está en la posición 3, aquí está pegadito. Luego sigue el isopropil, estoy haciendo el orden alfabético con las primeras letras de los nombres, con la I, con la E y con la M. Entonces 3 etil,
posición 3 hay un etil, posición 6 hay un isopropil, posición 3 en este mismo carbono hay un metil y ya finalmente el nombre de la cadena principal, que es toda la que está en rojo, non porque son 9 carbonos y ano porque es un alcano. Ese es el nombre de esta estructura. También nos podemos encontrar con estructuras que se conocen como ciclos o cicloalcanos y son cadenas pero cerradas. Los nombres básicamente siguen las mismas reglas, debemos numerar la cadena, debemos nombrar los sustituyentes, acá va a haber una variación y es que vamos a incluir el prefijo ciclo para indicar que la cadena está cerrada. Como aquí no hay sustituyentes, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente contar la cantidad de carbonos, miremos cuántos hay. Entonces este ciclo tiene 5 carbonos, ahí los observamos. Entonces recuerden que el prefijo de cantidad de carbonos para 5 es pent, pero como es un ciclo, entonces yo voy a decir ciclopent. Y como es un alcano, entonces le ponemos el sufijo del alcano. Este compuesto se llama el ciclopentano. Este ciclo ya presenta sustituyentes. Entonces observemos que acá tenemos un ciclo de 4 carbonos, pero acá sí es necesario numerar la cadena. Y la posición 1 de la cadena va a ser aquel sustituyente que se nombre alfabéticamente primero. Entonces aquí tenemos un etil, 1 y 2 carbonos unidos al ciclo principal, cadena principal cerrada. Y aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos. O sea que este sustituyente se llama etil y este sustituyente se llama propil. Ahí los tenemos. Entonces, como les estaba diciendo, asignamos la posición 1 al que alfabéticamente se nombra primero. En este caso pondríamos el 1 aquí donde está el etil porque es el que se dice alfabéticamente primero. Y pues seguimos la numeración hasta donde lleguemos rápidamente al segundo sustituyente. Obviamente como esta estructura es de 4 carbonos va a ser igual. Entonces yo la voy a numerar así. Ahora empezamos a escribir los sustituyentes en orden alfabético. Allí están, entonces, 1 etil, señalo la posición, escribo la posición, el nombre, 3 propil, posición, nombre, y luego el nombre de la cadena principal. Recordemos que el prefijo para 4 carbonos es but, B-U-T, but, pero como tenemos un ciclo, vamos a poner ciclobut. Escribimos ciclobut y como es un alcano, entonces le damos la terminación ciclobutano. El nombre de este compuesto es 1 etil, 3 propil, ciclobutano. Van a haber estructuras donde los ciclos son más pequeños que una cadena abierta que esté unida. Miren que este ciclo es de 1, 2, 3 carbonos, mientras que esta cadena es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. En este caso, la cadena abierta es el alcano principal y el ciclo se nombra como un sustituyente. ¿Cuál es la variación? Que ya el ciclo no se llama, en este caso, ciclopropano, sino que ponemos ciclopropil. Se le da la terminación IL para indicar que es un sustituyente de una cadena más grande. Numeramos la cadena principal por donde lleguemos primero a un sustituyente. Ya con la cadena numerada, entonces lo que hacemos es ordenar los sustituyentes en orden alfabético. Entonces tenemos en la posición 3 un ciclopropil, en la posición 4 un metil y ya damos el nombre de la cadena. El prefijo para 6 es ex y como es un alcano, hexano. Y ese es el nombre del compuesto. Vamos a terminar la explicación de los alcanos con este compuesto. Observemos que tiene un ciclo, pero este ciclo es mucho más pequeño que toda esta cadena, entonces el ciclo va a ser un sustituyente. Si este ciclo lo nombráramos olvidando todo esto se llamaría un ciclopentano porque tiene 5 carbonos. Pero como va a ser un sustituyente, porque es más pequeño que toda la cadena, se va a llamar un ciclopentil.
Antes de seguir nombrando los demás sustituyentes, primero tenemos que identificar la cadena más larga, la cadena principal. Entonces vamos a numerarla. En este caso, como observamos, la cadena principal, la más larga, es la que va totalmente derecho. Y quedan, aparte del ciclopentil que ya habíamos identificado, quedan otros dos sustituyentes. El de acá se conoce con el nombre de tert-butil. Recuerden que todo eso está en las tablas de sustituyentes. Y de manera abreviada se puede escribir T-butil. Y ya el de arriba es el metil que ya habíamos visto. Aplicamos la misma regla de siempre. Iniciamos escribiendo los sustituyentes en orden alfabético con su respectiva posición. Entonces ahí los escribimos. En la posición 2 tenemos el ciclopentil, la C de ciclo va primero. En la posición 8 tenemos el metil, entonces aquí lo pongo en el nombre, 8-metil, 4 T-butil y terminamos el nombre con la cadena principal, 10 carbonos, se dice dec. Y como es un alcano, terminamos con el sufijo ano, decano. Nombre de esta estructura, 2-ciclopentil, 8-metil, 4-T-butil, decano. Asimismo se hacen los nombres de todos los alcanos. Vamos ahora a aprender cómo es la nomenclatura de los alquenos. Recordemos que los alquenos son estructuras como la siguiente. ¿Cuál es la característica de los alquenos? Lo que estamos observando acá, uno o varios dobles enlaces en las cadenas. Eso se conoce con el nombre de insaturación, un doble enlace o un triple enlace en el caso de los alquinos, que lo vamos a ver después, se conoce con el nombre de insaturación. Entonces los alquenos tienen enlaces dobles, al menos uno, como ese que vemos allí. Observemos que este es un alqueno de 4 carbonos. Y aquí acabo de poner la estructura que también es como en el caso anterior de los alcanos. Miren que aquí tenemos 4 carbonos. Miren que el enlace doble está entre el carbono 2 y carbono 3. Aquí lo mismo, respetamos eso. Enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Cómo es la nomenclatura de estos compuestos? Es igual a las de los alcanos con un par de variaciones. Primera variación. La numeración de la cadena se escoge la más larga, pero se numera por donde se llegue primero a un doble enlace. Y segundo, el sufijo, que ya no va a ser ano, sino eno. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esta cadena? Pues no tiene sustituyentes, entonces sencillamente es nombrar la cadena principal. Entonces, lo único que hacemos es indicar la posición del doble enlace. El enlace está en la posición 2. Y ya el nombre de la cadena principal, 2-buteno, but por 4 carbonos y eno por ser un alqueno. Vamos a mirar entonces cómo asignar los nombres a este tipo de compuestos. Lo primero es seleccionar la cadena más larga que nos dé la numeración llegando primero al doble enlace. Como vemos allí ya tenemos numerada la cadena y observamos que solamente tenemos un sustituyente, que es ese metil que observamos allí. Ahora iniciamos el nombre como lo hacíamos con los alcanos, iniciamos el nombre con el sustituyente indicando su posición. Entonces ponemos la posición del sustituyente, posición 3, nombre del sustituyente. Ahora vamos a indicar la posición donde está el doble enlace. Ojo, el doble enlace está entre la 4 y la 5. Solo es necesario poner donde inicia, en este caso en la 4. Ya puesta la posición del doble enlace, ponemos el prefijo de la cantidad de carbonos. Son 8 carbonos, entonces es oct, OCT, oct. Como lo vemos allí, oct. Y como es un alqueno, le damos la terminación con el sufijo eno. Entonces el nombre para ese compuesto es 3-metil 4-octeno. Para asignar el nombre a esta estructura, entonces hacemos exactamente lo mismo. Primero, ubicamos la cadena más larga que contenga el doble enlace y numeramos por donde lleguemos primero al doble enlace. La numeración sería esta, una cadena de 9 carbonos, iniciando por el costado izquierdo. Miremos cuáles fueron los sustituyentes que nos quedaron. Entonces identificamos dos sustituyentes. Aquí uno de un solo carbono,
que es un metil, y aquí uno de 2 carbonos, que es un etil. Recordemos que uno cuenta 1, 2 porque este es el enlace a la cadena. Ya tenemos identificados la cadena, tenemos numerada la cadena, tenemos identificados los sustituyentes. Ahora iniciamos el nombre poniendo los sustituyentes en orden alfabético con su posición. Listo, entonces aquí tenemos primer sustituyente etil, posición 6, segundo sustituyente metil, posición 8. Ahora indicamos la posición del doble enlace. El doble enlace se encuentra en la posición 4. Miramos la cantidad de carbonos, son 9, entonces digo non, y como es un alqueno, entonces doy la terminación eno del alqueno. 6 etil, 8 metil, 4 noneno es el nombre de esta estructura. Nos podemos encontrar estructuras como esta, donde hay varias insaturaciones, 1 y 2, o sea, hay 2 dobles enlaces. Fundamentalmente es hacer lo mismo. Vamos a escoger la cadena más larga que contenga los 2 dobles enlaces y después vamos a mirar qué sustituyentes quedan. Entonces ya tenemos aquí numerada la cadena, identificados los sustituyentes, tenemos un elemento químico que es el bromo, actúa como sustituyente y se le da el mismo nombre, bromo. Tenemos este que es como una cruz que se llama el terbutil, se abrevia T-butil. Y aquí tenemos un sustituyente de 3 carbonos, miremoslos acá, 1, 2, 3, se llama propil. Entonces, iniciamos el nombre ubicando los sustituyentes en orden alfabético y señalando su posición. Entonces, observemos, en la posición 2 tenemos el bromo, que es el primero que se escribe en orden alfabético. En la posición 7 tenemos el propil. Y luego tenemos en la posición 9 el T-butil. El orden alfabético se da por la T de T-butil. Luego tenemos que poner las posiciones donde están los 2 dobles enlaces. En este caso en la 3 y en la 5. Entonces vemos allí posición 3, posición 5. Ahora ponemos el nombre de la cadena principal en cuanto a la cantidad de carbonos. Dodec porque son 12. Y ya solamente resta terminar el nombre. Le vamos a poner una A para la fonética, dodeca, y como es un alqueno, dodeca dieno. Di porque son 2, eno porque es un alqueno, dieno significa que hay 2 dobles enlaces. Entonces el nombre de esta estructura sería 2 bromo, 7 propil, 9 T-butil, 3,5 dodeca dieno. Ahora vamos a aprender lo que tiene que ver con la nomenclatura de los alquinos. Los alquinos son los hidrocarburos que también presentan insaturaciones, pero ya en este caso triples enlaces, como mínimo un triple enlace. Entonces aquí tenemos la representación de un alquino, lo reconocemos por lo que yo acabo de mencionar. Aquí tenemos las 2 clases de estructuras que más vamos a ver y observemos cómo se daría el nombre. Básicamente funciona de la misma manera. Numeramos la cadena por donde lleguemos primero al triple enlace. Como vemos ya está numerada la cadena. Es de 5 carbonos. Entonces el prefijo para 5 carbonos es pent. Y lo único, como estas cadenas no son ramificadas, lo único que tenemos que hacer es darle la terminación ino, característica de los alquinos. Cabe resaltar que hay que indicar ¿dónde se encuentra el triple enlace? En este caso puse este 2 porque el triple enlace inicia en la posición 2 y le di la terminación ino porque es un alquino. Entonces 2-pentino es esta estructura. Observemos este ejemplo. Debemos ubicar la cadena más larga que incluya el triple enlace. Recordando que la numeración se debe iniciar por donde lleguemos primero justamente al triple enlace. Entonces allí ya tenemos numerada y seleccionada nuestra cadena principal. Miremos que nos quedaron 2 sustituyentes iguales, 2 metiles, que son este y este. Entonces ahora iniciamos el nombre precisamente por los sustituyentes. Como los metiles
están repetidos, debemos poner el prefijo de cantidad di para indicar que son 2. Observémoslo allí. 6,7 dimetil, di porque son 2 metiles. Ahora indicamos la posición del triple enlace, está en la posición 4. Tenemos 9 carbonos, entonces es non. Y como es un alquino, entonces nonino. 6,7 dimetil, 4 nonino sería el nombre de esta estructura. Pueden haber estructuras de alquinos donde encontremos que hay dobles y triples enlaces. ¿Qué se hace en este caso? Se enumera la cadena por donde se llegue primero al doble enlace. Al doble enlace se enumera la cadena. Entonces, como vemos allí, nos queda una cadena de 12 carbonos. Lo primero que tenemos que hacer es señalar la posición del doble enlace. En este caso es la 3. Vamos a poner la cantidad de carbonos. Dodec porque son 12 carbonos. Simplemente aquí le voy a poner la E y la N, indicando que en la posición 3 está el doble enlace 3 dodecen. Entonces conectamos la E y la N al prefijo de cantidad de carbonos y luego ponemos la posición donde está el triple enlace, que es la 7, y el sufijo del alquino solo. 3 dodecen, 7 ino sería el nombre de este compuesto. Así se hace cuando hay dobles y triples enlaces. Vamos a mirar entonces otro ejemplo con una cadena que también tenga triples y dobles enlaces como esta. Primero que todo, entonces seleccionamos la cadena más larga que contenga tanto el doble enlace como el triple enlace y numeramos por donde lleguemos primero al doble enlace. Entonces allí tenemos ya numerada y seleccionada la cadena principal de nuestro compuesto. Como podemos observar, nos quedan dos sustituyentes. Hay que identificar cuáles son los nombres. Este sustituyente se llama un sec-butil. Recordemos que hay unas tablas donde podemos mirar eso. Y este sustituyente es un ciclopropil. Ciclopropil. Recordemos que es un ciclopropano, pero como está como sustituyente, se le da la terminación il. Listo. Ahorita entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos iniciar el nombre ubicando los sustituyentes en orden alfabético. Entonces aquí organizamos los sustituyentes en orden alfabético, indicando la posición donde deben ir. Entonces en la posición 4 está el ciclopropil, en la posición 3 está el sec-butil. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces debemos indicar las posiciones donde están, primero la posición donde está el doble enlace. El doble enlace está en la posición 2 y lo que hacemos es al nombre del alqueno unirle la cantidad de carbonos que tiene la cadena. En este caso tiene 7 carbonos, entonces el prefijo es el prefijo ept y le vamos a poner en para identificar que en la posición 2 está el alqueno. Entonces nos queda 7 carbonos, ept, en porque es alqueno, 2 hepten, y ya luego lo que tenemos que hacer es poner la posición donde está el triple enlace. El triple enlace está en la posición 5 y finalmente el sufijo de los alquinos. Ahí nos queda el nombre completo: 4 ciclopropil, 3 sec-butil, 2 hepten, 5 ino. Finalmente, y ya para terminar lo que tiene que ver con los alquinos, entonces este tipo de compuestos que son los cicloalquinos, cadenas cerradas. Miremos el primer ejemplo, que es este de acá. Lo que vamos a hacer es numerar el ciclo, iniciando por el triple enlace y hacia donde nos encontremos con el primer sustituyente. En este caso, pues solo hay uno, que es este que está acá. Entonces la numeración sería de la siguiente forma. Tenemos ahí numerada entonces la cadena, el ciclo de 4 carbonos, un sustituyente en la posición 3 que es el etil. Entonces para dar el nombre iniciamos poniendo el sustituyente con la posición donde se encuentra. 3 etil, luego ya damos el nombre del alquino teniendo en cuenta que es un ciclo, entonces sería 3 etil ciclo butino. Recuerden que a veces
es bueno no incluir estos guiones, entonces es mejor dejarlo con la palabra junta, ciclobutino, así. Y ya vamos a mirar el último ejemplo, que es este que está acá. Hacemos lo mismo, numeramos el ciclo desde el triple enlace. Aquí tenemos dos triples enlaces, entonces vamos a numerar desde cualquiera de los dos buscando al otro de la siguiente forma. Entonces ahí tenemos ya la cadena numerada y lo que tenemos que hacer es señalar las posiciones donde se encuentran los triples enlaces, solo la posición donde inicia. En este caso, la posición 1 y la posición 3. Entonces lo escribimos así. 1,3 indicando que tanto en la posición 1 como en la posición 3 hay triple enlace. Ponemos ciclo, porque estamos hablando de un ciclo. Penta, porque estamos hablando de una cadena de 5 carbonos. Y diino, porque estamos diciendo que hay dos triples enlaces. 1,3 ciclo pentadiino. Así entonces concluimos el tema de la nomenclatura de los hidrocarburos, tanto de los alcanos, alquenos y alquinos. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase.